Dicen que el tiempo avanza en una sola dirección, que nadie puede escapar de su corriente, ni retroceder, ni saltar hacia adelante, pero los casos que estás a punto de escuchar ponen en duda todo lo que creemos saber, fotografías donde aparecen objetos imposibles para la época, testimonios que no encajan, rastros fuera de lugar, errores en la línea temporal que parecen gritar que la historia no es tan lineal como nos enseñaron. Y tal vez el tiempo no sea un camino. Tal vez sea un laberinto. Hoy, en Crononautas, exploraremos 15 casos documentados que podrían ser evidencia de viajes temporales, saltos entre épocas o divergencias entre realidades, casos reales, investigados, negados, archivados o silenciados, pero nunca explicados del todo. Antes de empezar, déjanos una pregunta en los comentarios. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿irías al pasado o al futuro? Porque después de escuchar estas historias, puede que la respuesta ya no sea tan obvia. Ajusta tu realidad y respira hondo, porque iniciamos el viaje ahora mismo. Número 15. El hombre que atravesó una pared y desapareció frente a la cámara. La seguridad de los edificios modernos tiene un propósito claro: ver y registrar lo que ocurre cuando nadie mira. Pero a veces, las cámaras captan algo que va más allá de lo explicable. Esto sucedió en 2016, en un edificio de oficinas en Ciudad de México. Un guardia de seguridad revisaba grabaciones nocturnas cuando notó una figura caminando por un pasillo que debía estar vacío. Al acercar la imagen, vio a un hombre alto, vestido con ropa simple, sin prisa, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigía. Lo inquietante es que nunca activó sensores, no abrió puertas ni se escucharon pasos. Solo la cámara lo vio. A las 2:43 de la madrugada, la figura se detuvo frente a una pared lisa, sin accesos ni puertas ocultas. El guardia pensó que se detendría allí, pero no. El hombre dio 2 pasos más y atravesó el muro como si no existiera, desapareciendo por completo, sin ralentización, sin golpe, sin sombra proyectada. Simplemente cruzó las cámaras de la sala contigua, no registraron su llegada. Era como si hubiese salido del pasillo hacia otro plano temporal, o como si en ese momento esa pared no hubiera pertenecido a nuestra realidad. El personal de seguridad revisó cada segundo del material. No había corte, glitch ni edición posible. El brillo de la piel, la sombra en el suelo, el reflejo en el cristal cercano. Todo era coherente con un cuerpo físico real. Investigadores en imagen digital no encontraron manipulación. Incluso midieron fotograma por fotograma. La figura tenía profundidad, masa, textura. No era holograma ni reflejo. El guardia declaró que, al ver la grabación, sintió como si el vídeo mostrara algo que no debería existir en este tiempo. Algunos creen que el hombre no atravesó la pared, sino que ésta dejó de existir durante un instante, como si 2 tiempos distintos se hubieran superpuesto. Otros sugieren que el sujeto pudo haber sido un viajero temporal atrapado entre fases, visible solo en un fragmento antes de desaparecer donde realmente pertenecía. El edificio aún conserva la grabación, pero el clip filtrado circula por internet en baja resolución. En él se aprecia la figura moviéndose con calma, sin nerviosismo, sin miedo. Como si ya hubiera hecho esto antes, como si supiera que aquella noche la pared no era un obstáculo sino una puerta. ¿Evasión? ¿Infiltración? ¿Un error en la realidad? Si una cámara captó a alguien cruzando materia sólida, ¿cuántas anomalías temporales no han quedado registradas porque no había una lente mirando? Si este inicio ya te ha puesto los pelos de punta, apoya el vídeo con un like y suscríbete a Crononautas, porque lo que viene solo se vuelve más extraño. Porque si un hombre pudo desaparecer a través de un muro, la siguiente historia nos lleva a un caso aún más inquietante. Número 14. La mujer que aseguraba haber vivido toda su vida en 1890, pese a haber nacido en 1978. Las personas pueden inventar historias, exagerar recuerdos o confundir sueños con realidad. Pero lo que sucedió con Lucía Torres, nacida en 1978 en Zaragoza, no encaja en ningún cuadro clínico común.
Desde niña hablaba con una soltura extraña sobre lugares, costumbres y objetos del siglo XIX. No como quien lo aprendió en un libro, sino como si lo recordara. Como si hubiera estado allí. A los 5 años describía con detalle cómo encender lámparas de aceite, cómo coser con aguja gruesa, cómo tratar heridas con tinturas medicinales caseras. Jamás vio a nadie hacerlo, no tenía familiares que supieran. Sus padres dicen que nadie le enseñó nada de eso. A medida que creció, los episodios se volvieron más desconcertantes. A los 9 años, durante una excursión escolar a un edificio histórico, Lucía se puso a llorar desconsolada, diciendo que allí había vivido cuando el señor Albornoz dirigía la ferretería. Ese nombre no aparecía en ninguna placa ni guía, pero meses después, al restaurar documentos del archivo municipal, encontraron registros del dueño de la ferretería Albornoz en 1890, ubicada exactamente donde la niña había señalado. Lucía insistía en que había muerto en un incendio, que recordaba el humo, el pánico y el olor a madera quemada. Dijo también que recordaba a sus hijos, aunque nunca había sido madre. Con los años se intensificó el fenómeno. A los 18 comenzó a tener sueños vividos, donde se veía con ropa victoriana, peinada con trenzas apretadas y un broche que nunca había visto en su vida moderna. Pero un día, al ordenar objetos antiguos en casa de su abuela, encontró un pequeño broche ovalado con un retrato al óleo gastado. Era idéntico al de sus sueños. Nadie pudo explicar cómo lo reconoció al instante. Ella lo sostuvo, temblando, y dijo que era suyo, que lo había recibido como regalo de bodas, cuando el invierno fue más largo de lo normal. Los psiquiatras diagnosticaron recuerdos confabulados. Otros sospecharon reencarnación. Pero una explicación aún más inquietante empezó a tomar forma. ¿Y si Lucía no recordaba una vida pasada, sino una vida paralela? Un siglo al que su mente pertenecía, pero no su cuerpo. Como si hubiera vivido una existencia completa en 1890, antes de despertar en 1978, sin que el tiempo físico la tocara. Años después, en 2012, acompañó a un grupo de investigadores a la antigua zona donde decía haber vivido. Entre los escombros del edificio se encontró un fragmento de cerámica con iniciales grabadas, LT, coincidente con su nombre actual, pero con desgaste propio del siglo XIX. Lucía siempre decía que no encajaba aquí, que había despertado demasiado tarde, en un siglo que no era el suyo. Sus recuerdos no se desvanecieron con la edad. Al contrario, se volvieron más nítidos. Decía recordar el sonido de los carruajes, el sabor del pan horneado a leña, la sensación de dormir con velas encendidas, porque la oscuridad de la noche no era segura. Algunos creen que vivió un desplazamiento temporal inverso. No viajó en cuerpo, sino en memoria. Otros dicen que su conciencia cruzó desde otro hilo de la realidad, trayendo consigo una vida completa que en esta línea histórica nunca existió. Y si hay personas que nacen recordando siglos que nunca vivieron, o quizás sí vivieron en otra versión del tiempo, entonces debemos preguntarnos algo incómodo. ¿Cuántos de nosotros no sentimos nostalgia por lugares que no conocemos, porque ya estuvimos allí en otra vida, otro año, otro mundo? Porque si una mujer de 1978 podía recordar con lujo de detalle una vida en 1890, lo que viene a continuación nos lleva a un escenario aún más físico. Número 13. La carretera inglesa donde los autos desaparecen y regresan horas después en silencio. Hay carreteras peligrosas por curvas, por clima o por descuido humano. Pero la carretera A75 Kinmount, en Escocia conocida localmente como The Ghost Road, es peligrosa por otra razón. El tiempo no siempre funciona igual allí. Desde los años 50, cientos de conductores han reportado un fenómeno imposible. Autos que entran en un tramo concreto y desaparecen del radar, del contacto telefónico y de la percepción de otros vehículos para regresar horas después, creyendo que solo pasaron minutos. El caso más documentado ocurrió en 1997, cuando dos amigos viajaban de noche.
La radio comenzó a emitir un zumbido irregular, como voces metálicas superpuestas, y el GPS perdió señal. La carretera seguía visible, pero el paisaje parecía borroso, como si las luces se estiraran en el aire. Uno de ellos miró el reloj. Eran las 22:41. Cruzaron un pequeño puente, notaron un silencio antinatural. Ni viento, ni motor, ni neumáticos, y de pronto, sin transición, estaban del otro lado, llegando a su destino. Sonreían, convencidos de haber tardado 25 minutos, pero en cuanto sus familias los vieron, quedaron pálidos. Habían pasado 3 horas. Era la 1:30 de la mañana. Los hombres no recordaban haberse detenido. El depósito de gasolina marcaba el mismo nivel que antes del puente. El kilometraje no variaba. No hubo desgaste térmico en el motor, como si el auto no hubiera circulado durante esas 3 horas. Los teléfonos recibieron decenas de llamadas perdidas que ellos jamás escucharon. Aseguraron que la carretera estuvo solitaria, pero los registros de tránsito mostraron otros vehículos pasando detrás de ellos que nunca les vieron, como si los dos autos hubieran circulado en realidades paralelas, separadas por una membrana invisible. Este fenómeno no es único. Agricultores han encontrado ovejas aparecidas del otro lado del camino, sin huellas que indiquen paso. Un camionero en 2011 relató haber visto una caravana de soldados romanos marchando silenciosos entre la niebla, pero al parpadear se desvanecieron. Incluso hay reportes de un auto avistado 6 kilómetros adelante del puente antes de que su conductor saliera de la ciudad, como si hubiera llegado primero su versión futura. Investigadores de anomalías temporales instalaron sensores térmicos, cámaras infrarrojas y grabadoras de sonido. Una noche captaron un fenómeno peculiar. Entre las 2:12 y las 2:18, el audio ambiente se registró plano, sin frecuencia viva, como si la carretera hubiera dejado de existir acústicamente. Ni viento, ni insectos, ni motor, nada. Y a los sensores de tiempo interno, 6 minutos fueron registrados como 0 segundos. Quienes creen en la teoría del deslizamiento temporal afirman que la A75 no es una carretera normal, sino un punto débil en el tejido tiempo-espacio, donde 2 o más realidades se superponen como hojas mal alineadas, un puente entre instantes, una puerta sin marco. Y si hay carreteras donde el tiempo se detiene o avanza distinto, ¿qué pasaría si una persona quedara atrapada ahí dentro más tiempo del permitido? ¿Volvería igual? ¿Volvería en otro año? ¿O nunca más regresaría a esta línea temporal? Porque si una autopista puede tragar horas sin que el cuerpo las sienta, el siguiente caso nos lleva a un salto digital aún más extraño. Número 12. El correo electrónico enviado desde el futuro, con fecha 3 décadas por delante. El correo electrónico llegó para reemplazar cartas y telegramas. Una herramienta común, instantánea. Pero en 2003, un profesor británico llamado Alan Warwick, especialista en informática, afirmó haber recibido un email que no debía existir, no por su contenido, sino por su fecha de envío. El mensaje estaba marcado como enviado el 27 de abril de 2033, 30 años en el futuro. El correo llegó a su bandeja de entrada a las 3:14 de la madrugada. La cuenta remitente no existía en ningún servidor de la época, y lo que decía dentro era aún más perturbador. No era spam ni publicidad, era una carta extensa, escrita con aparente urgencia. Comenzaba con una frase inquietante: Profesor Warwick, esto no es un fallo. Si está leyendo esto, algo salió mal. El mensaje describía avances tecnológicos con detalle técnico, inteligencia artificial autónoma, baterías cuánticas del tamaño de una moneda, satélites atmosféricos permanentes. Mencionaba incluso la caída de un gran centro de datos global, evento desconocido en 2003. Alan pensó que era una broma, hasta que llegó a la firma. No era de un desconocido, estaba firmada por alguien con sus mismos nombres y apellidos. Según el correo, era él mismo, pero con 71 años.
El email contenía advertencias sobre una investigación que Warwick estaba a punto de iniciar, un proyecto académico menor sobre criptografía y redes neuronales. El mensaje decía que ese estudio, si se desarrollaba sin control, podría activar una respuesta inesperada en sistemas futuros, como si advirtiera sobre un riesgo que aún no existía. En el adjunto venía un archivo encriptado con instrucciones para un algoritmo que recién sería teorizado 15 años más tarde. Warwick intentó rastrear la IP, pero le resultó imposible. No correspondía a ninguna red conocida en aquel año. Como si la dirección digital perteneciera a un servidor no creado todavía. Intentó abrir el archivo, pero no encontró forma de descifrarlo con la tecnología de entonces. Aún más inquietante. 2 meses después, cuando intentó mostrar el correo a colegas, el mensaje desapareció. No estaba eliminado ni archivado. La bandeja estaba intacta, pero el email jamás volvió a aparecer. Solo quedó el historial impreso que Alan guardó en papel, con la fecha futura visible en la cabecera. Años más tarde, en 2018, cuando la IA comenzó a ocupar un espacio real en la investigación, Warwick confesó en una entrevista que algunas de las predicciones del correo se estaban cumpliendo, una tras otra, como si el mensaje no advirtiera el futuro, sino que lo recordara. Hoy, el papel impreso permanece sellado en una caja de seguridad universitaria. La pregunta es obvia. ¿Fue un fallo digital? ¿Un glitch temporal? ¿Un mensaje enviado a través del tiempo para evitar algo que aún desconocemos? Y más inquietante todavía. Si un correo pudo viajar al pasado, ¿quién nos dice que no hemos recibido otros que simplemente ignoramos? Si este caso te hace pensar en la posibilidad real de que la tecnología del futuro pueda cruzar hacia nuestro presente, apoya este vídeo con tu like y suscríbete a Crononautas. Porque los siguientes casos solo se vuelven más difíciles de explicar con lógica convencional, porque si un email puede llegar desde 2033, la siguiente historia lleva el misterio al terreno familiar. Número 11. La grabación casera donde un niño saluda a una versión adulta de sí mismo. A veces los misterios no aparecen en archivos históricos ni en documentos secretos. A veces surgen en el lugar más cotidiano posible, una simple grabación familiar. En 1992, en una casa de suburbio en Minnesota, una familia filmaba el cumpleaños número 5 del pequeño Evan con una videocámara doméstica. Nada extraño al comienzo. Globos, risas, la típica decoración improvisada con serpentinas. En el vídeo se ve al niño corriendo, soplando las velas, jugando con sus primos. Todo es normal hasta el minuto 18:36. En ese punto, la cámara enfoca accidentalmente hacia la puerta del jardín. Se observa una figura de un hombre adulto, inmóvil, parado bajo la sombra del marco. Viste ropa sencilla, jeans y chaqueta, pero su rostro destaca. La cámara hace zoom involuntario cuando el operador mueve la mano y ahí ocurre lo imposible. Evan, el niño, se acerca a la televisión donde años más tarde se revisó la cinta y dice: «Ese soy yo». Los familiares, confundidos, comparan imagen por imagen. El hombre del portal tiene la misma estructura facial que Evan, la misma marca de nacimiento bajo la ceja izquierda y una cicatriz idéntica que el niño obtuvo recién en 2004 tras una caída en bicicleta, más de 10 años después de la grabación. Lo más inquietante es su comportamiento en el vídeo original. Mientras todos celebran, el hombre adulto observa en silencio, casi con nostalgia. No interactúa con nadie. Solo mira al niño como quien observa un recuerdo vivo, y en un momento, casi imperceptible, el niño mira hacia él y sonríe, como si lo reconociera. No hay miedo ni sorpresa. Apenas un gesto silencioso, como dos personas conectadas desde el otro lado del tiempo. La familia creyó por años que era un invitado más que nunca recordaron. Pero cuando la grabación se digitalizó en 2008, la figura apareció con más nitidez. No estaba en ninguna otra toma ni quedaba capturado entrando ni saliendo de la casa. Nadie reportó haber visto a ese hombre aquel día. Y entonces, un detalle escalofriante. En el borde inferior de la escena, cuando el adulto gira ligeramente la cabeza, parece murmurar algo.
Tras la limpieza digital del audio, expertos lograron aislar unas palabras susurradas. Todo estará bien. Frase que Evan recordaría escuchar años después en su mente, justo el día que estuvo a punto de morir en un accidente de coche en 2015. Dijo haber sentido una calma extraña, como si alguien lo acompañara, una premonición o algo más. La teoría más simple apunta a un desconocido parecido. Pero la coincidencia con la cicatriz futura desmonta esa explicación. Otros creen que se trata de un desfase temporal, un desliz en el que Evan adulto, quizá por accidente o por un fenómeno desconocido, regresó a un momento crucial de su infancia. Investigadores de anomalías visuales señalan que la figura adulta proyecta una sombra ligeramente fuera de ángulo con respecto al resto del entorno, como si su presencia no estuviera completamente alineada con nuestra realidad. Y surge una pregunta que incomoda de solo pensarla. ¿Y si algunos encuentros con desconocidos en nuestra infancia fueron versiones futuras de nosotros mismos intentando decirnos algo? ¿Y si el tiempo no prohíbe estos cruces, sino que los permite en momentos precisos que no recordamos del todo? Porque si un niño puede saludar a sí mismo en el futuro sin saberlo, el caso que veremos a continuación nos lleva a un lugar más físico que emocional. Número 10. El restaurante fantasma donde el tiempo no coincide. Imagina viajar por carretera, cansado, hambriento, y encontrar un pequeño restaurante iluminado en medio de la noche. Un lugar acogedor, con olor a pan recién hecho y un cartel antiguo que parece haber estado allí desde hace décadas. Ese fue el caso de dos amigos británicos que en 2001 recorrían una ruta secundaria hacia Dover. No conocían la zona, así que la vista de un local llamado The Highway Diner fue un alivio. Entraron. La decoración era peculiar. Mesas de madera, lámparas de aceite simuladas, camareros vestidos como en los años 50. El menú tenía precios absurdamente bajos para la época. Desayuno completo por unas pocas monedas, pero lo atribuyeron al estilo retro del lugar. Comieron, pagaron y siguieron su camino. Hasta ahí, nada extraño. Lo inquietante llegó una semana después, cuando intentaron volver para mostrarle el lugar a otros amigos. Recorrieron la misma carretera, a la misma hora. No encontraron nada, ni rótulo, ni entrada, ni rastro del restaurante, solo campo, cercas viejas y silencio. Preguntaron en una gasolinera cercana y el empleado les dijo que allí no existía ningún restaurante desde 1974, año en el que un local llamado justamente The Highway Diner cerró tras un incendio. Intrigados, los amigos revisaron sus tickets de consumo, pero no había ticket. Recordaron que el camarero anotó el pedido en una libreta vieja y cobró en efectivo sin caja registradora. Revisaron fotos del viaje en su cámara digital y encontraron una sola imagen tomada en la entrada. Al ampliarla, el luminoso del restaurante no se veía del todo sólido. Parecía transparentarse con el fondo, como si no perteneciera al mismo plano. Aún más inquietante. El reloj del coche mostraba que estuvieron allí apenas 45 minutos, pero al llegar a destino habían pasado casi 3 horas. Investigadores paranormales recopilaron testimonios similares en la misma región. Conductores que cenaron en un restaurante antiguo que nunca existió oficialmente en ese siglo. En algunos casos, la comida tenía sabores intensos que los viajeros no lograron replicar después. Otros dijeron que las voces dentro sonaban apagadas, como si vinieran de lejos. Incluso se reportaron incidentes donde al salir del local, la temperatura ambiental era diferente, como pasar de verano a otoño en un paso. Algunos creen que The Highway Diner es un fragmento de un tiempo pasado atrapado en un bucle, visible solo en noches específicas o para personas que rozan sin saberlo las grietas del tiempo. Hay quien afirma que lugares así no desaparecen, simplemente vuelven a su año original. Que los visitantes, sin querer, pisan un puente invisible y entran en un instante que no les corresponde. Tal vez el restaurante no era una ilusión, sino una postal temporal suspendida, un eco de 1974 que sigue sirviendo café a quien sabe encontrarlo.
Y si un local puede existir y no existir dependiendo del tiempo que lo mire, ¿cuántos edificios transitamos sin saber que pertenecen a otra era? Porque si la gastronomía puede cruzar décadas, la siguiente historia nos lleva a un hallazgo físico y arqueológico. Número 9. El reloj suizo hallado dentro de una tumba sellada durante 400 años. Los arqueólogos saben que una tumba intacta es una cápsula temporal perfecta. Todo lo que se encuentra dentro pertenece al mismo periodo histórico, sin contaminación de épocas posteriores. Por eso, cuando en 2008 un equipo de excavación en Guangxi, China, abrió una tumba de la dinastía Ming sellada desde hacía más de 4 siglos, lo último que esperaban encontrar era un reloj suizo moderno incrustado entre las ruinas. El objeto apareció cuando retiraban cuidadosamente la tierra compactada cerca del ataúd. Uno de los trabajadores escuchó un sonido metálico en el suelo, algo pequeño. Al levantarlo, quedó boquiabierto. Era un Tiny Ring Watch, un reloj mini anillo con la inscripción Swiss grabada en la parte interior. El diseño correspondía aproximadamente al siglo XX, no XVI. Lo más perturbador era la hora marcada, 10:06, congelada, como si el reloj hubiera detenido su marcha exactamente al ser sepultado. No había señales de óxido completo ni desgaste compatible con 400 años bajo tierra. El mecanismo estaba estancado, sí, pero demasiado entero para una antigüedad imposible. El equipo detuvo la excavación. La prensa se enteró y el hallazgo generó polémica inmediata. ¿Cómo puede un objeto moderno aparecer en un contexto arqueológico cerrado sin intervención humana reciente? Algunos sugirieron fraude, pero los arqueólogos defendieron la autenticidad del sellado. La tumba estaba cubierta por capas sedimentarias ininterrumpidas, raíces petrificadas y cerámica plenamente coherente con la época Ming. No había grietas, accesos ni indicios de intrusión posterior. Cualquier intento de introducir un objeto moderno habría roto el sello histórico, visible y rastreable. Pero el sello estaba intacto. Se analizaron las fotografías originales tomadas justo antes de recoger el reloj. Detrás del polvo puede verse el pequeño objeto brillante asomando entre piezas funerarias. No fue colocado después. Estaba allí desde el momento en que la cámara lo captó. El descubrimiento se silenció tras pocas semanas. El reloj fue retirado para estudio posterior, pero jamás volvió a mostrarse públicamente. Investigadores independientes aseguran que fue confiscado y transferido a un laboratorio estatal. Desde entonces, el caso permanece sin explicación oficial. Las teorías se dividieron. Algunos creen que un objeto moderno cayó accidentalmente en una grieta temporal antes de sellarse con el pasado, quedando atrapado donde no pertenecía. Otros especulan que alguien del futuro pudo haber estado en esa tumba, dejando atrás el reloj. Hay quienes afirman que tal vez no fue un viajero humano, sino un objeto arrastrado por un fenómeno temporal, como si el tiempo hubiera colapsado brevemente en ese punto, devolviendo algo desde otra época. Un detalle final inquieta a todos los que estudian el caso. En la inscripción interna del anillo hay una palabra en minúsculas desgastada que pocos logran interpretar. Algunos aseguran que dice time. Otros juran haber leído return. Si un reloj moderno puede aparecer donde nunca debió existir, quizá el tiempo no solo avanza, también deja caer cosas entre sus grietas, porque si un objeto puede cruzar 400 años sin explicación, el siguiente caso nos lleva a una historia sonora aún más escalofriante. Número 8. Las transmisiones de radio que anunciaron un desastre antes de que ocurriera. Las ondas de radio son invisibles, frágiles, viajan por el aire como susurros eléctricos que conectan a quienes no se ven. Pero en ocasiones traen mensajes que no pertenecen al tiempo desde donde se escuchan. Entre 1989 y 1992, varios radioaficionados en España y Argentina comenzaron a reportar señales extrañas en bandas muertas, emisiones breves que surgían en la noche y desaparecían segundos después. Al principio parecían interferencias, ruido blanco, fragmentos dispersos de transmisión. Pero un día, la señal se volvió clara.
Una voz masculina, con tono urgente, decía coordenadas marítimas y una fecha futura acompañada de un mensaje críptico: eviten la ruta, no hay regreso para los que ya partieron. Semanas más tarde, en la fecha señalada, un barco pesquero de pequeña flota desapareció sin rastros en esa misma zona. El caso quedó en prensa local como tragedia marítima, pero quienes habían escuchado la transmisión recordaron la advertencia. Desde entonces, cada cierto tiempo, la señal reaparecía. Siempre breve, siempre adelantada. En 1991, un operador grabó un fragmento donde se escuchaba claramente: explosión en planta, 17 de abril, zona industrial cerrada. Nadie lo tomó en serio. Nadie imaginó que meses después ocurriría un incendio real en una fábrica química, exactamente el día anunciado. Los ingenieros en telecomunicaciones que analizaron las grabaciones encontraron algo perturbador. La firma espectral de la señal no coincidía con ninguna tecnología doméstica o comercial de la época. Se parecía más a transmisión digital comprimida, algo que recién comenzaría a ser estándar una década después. Además, el eco de la voz tenía características imposibles para recepción analógica, como si las ondas hubieran viajado a través de un medio diferente. En 1992 se registró el caso más escalofriante. Un operador captó una transmisión más larga de lo habitual, casi un minuto, en la que una voz entrecortada repetía: no crucen la línea, el puente no existe todavía, regresen antes del corte. La advertencia pareció absurda hasta que un año después, cuando se inició la construcción de un nuevo puente en la región señalada, 2 trabajadores murieron tras colapsar una plataforma temporal. El accidente ocurrió el mismo día y hora mencionados en la emisión. ¿Coincidencia? ¿Profecía? Un mensaje que había viajado desde un punto posterior en la línea temporal. Los registros fueron entregados a un grupo académico que prometió analizarlos. Pero pocas semanas después, las cintas desaparecieron del laboratorio sin constancia de archivo. Solo sobrevivieron copias personales guardadas en cajas metálicas por los radioaficionados. Uno de ellos declaró antes de morir: no eran advertencias para nosotros, eran recuerdos enviados desde después. La idea más inquietante sostiene que el tiempo no siempre fluye en un solo sentido y que ciertos eventos pueden filtrarse hacia atrás como ecos, como si el futuro dejara cicatrices audibles en el pasado. Otros creen que es tecnología futura accidentalmente sincronizada con nuestro siglo, y hay quienes afirman que alguien, no sabemos quién ni cuándo, intenta comunicarse con nosotros desde un punto que aún no hemos alcanzado. Porque si un mensaje puede llegar desde el futuro anunciando algo que todavía no ha ocurrido, ¿cuántos de nosotros hemos ignorado advertencias que no entendimos a tiempo? Y si las ondas pueden romper la barrera temporal, la historia que viene a continuación nos lleva a un fenómeno aún más desconcertante. Número 7. La niña que regresó hablando un idioma desconocido y describiendo una ciudad que no existe. En el verano de 1994, en un pueblo pequeño de Castilla y León, desapareció una niña de 7 años llamada Alicia mientras jugaba en el patio de su casa. Su madre entró solo unos minutos para atender el teléfono. Cuando volvió, la niña ya no estaba. No había portón abierto, ni huellas, ni señales de lucha. Los vecinos ayudaron a buscarla durante días. Revisaron pozos, caminos, fincas. Nada. Era como si la tierra la hubiese tragado. La Guardia Civil abrió una investigación formal llamada Desaparición Inexplicable. Sin embargo, 3 días después, al amanecer, Alicia apareció sentada junto a la fuente del pueblo, seca, limpia, sin rastro de suciedad o cansancio, como si nunca hubiera estado perdida. Pero lo que dijo heló a todos. No recordaba haber desaparecido. Para ella, solo habían pasado unos minutos. Lo perturbador fue lo siguiente. La niña no hablaba español. Su idioma sonaba suave, con fonética desconocida, mezclando sonidos eslavos y germánicos, pero sin corresponder a ninguna lengua real. Su propia madre no podía entenderla. Cuando le pedían repetir palabras en español, lloraba frustrada.
Los médicos no encontraron golpes. No tenía deshidratación ni signos de haber dormido en el exterior. Su cuerpo estaba perfecto, pero su mente parecía desfasada del tiempo y lugar en el que vivía. Durante semanas, lingüistas intentaron identificar el idioma. Ninguno lo logró. La niña escribía símbolos curvos, repetitivos, que no encajaban con ningún alfabeto conocido. Y cuando le ofrecían lápices de colores, dibujaba una ciudad amurallada con torres plateadas, puentes suspendidos sobre canales y una gran estructura redonda que brillaba como un sol artificial. Dijo un nombre que pronunció repetidamente entre sollozos: Bayamir. Buscadores digitales, historiadores, geógrafos. Nadie encontró referencia a ese nombre. La niña describía trenes silenciosos, ropa con luces, calles sin coches y algo aún más extraño. El cielo era violeta al atardecer. Aseguraba que allí vivió mucho tiempo, pero no recordaba cómo llegó ni cómo volvió. Cuando al fin comenzó a recuperar el español, contó entre pausas que un señor alto con ropa plateada la llevó de la mano por un pasillo largo, como un túnel lleno de luz blanca, y que después todo fue rápido, como un parpadeo. Nunca evidenció hambre ni miedo, solo desorientación, como si hubiera estado en otro lugar, en otro tiempo o en otra realidad, donde un día no equivalía a un día aquí. Una psicóloga infantil la entrevistó con grabadora en mano y en una sesión la niña murmuró algo que dejó a todos en silencio. Allí decían que yo venía del pasado. Durante años se especuló si era una abducción, un episodio psicótico o algo aún más extraño. Pero dos elementos rompen cualquier explicación racional. El primero es que Alicia señalaba estrellas que solo fueron registradas oficialmente 4 años después, tras nuevas observaciones astronómicas. El segundo es que, en su dibujo de Bayamir, uno de los símbolos coincide con un logotipo futurista usado décadas más tarde en una propuesta conceptual de arquitectura sostenible. El caso fue archivado sin conclusión. Hoy Alicia es adulta, pero dice que todavía sueña con aquella ciudad imposible que parece más un futuro que un pasado. Un futuro que quizá ya existe en alguna línea temporal. Y aquí surge la pregunta que incomoda incluso a los científicos que estudiaron el caso. Desapareció la niña durante 3 días. O más bien, desaparecimos nosotros en su tiempo durante 3 días. Si historias como esta te fascinan y quieres que sigamos investigando desapariciones que parecen desajustes del tiempo, apoya este vídeo con tu like y suscríbete a Crononautas. Estamos apenas en la mitad del viaje y lo que viene es cada vez más difícil de explicar, porque si una niña puede regresar hablando el idioma de un lugar inexistente, el caso que viene ahora nos lleva a un salto extremo en la historia. Número 6. El piloto que aterrizó en un aeródromo desaparecido desde 1939. En 1994, el piloto aficionado Raymond Hughes volaba una avioneta Cessna en un trayecto rutinario sobre Escocia. Era un día despejado, el clima perfecto para una ruta tranquila. El plan era simple: despegar, realizar un recorrido circular y volver al mismo aeródromo. Nada fuera de lo normal. Pero a mitad de trayecto, Hughes notó que el horizonte cambiaba, como si una neblina ligera hubiera surgido de la nada. Las agujas del tablero comenzaron a comportarse con irregularidad. La brújula giraba despacio. El altímetro oscilaba sin razón. El piloto, aunque experimentado, sintió algo que describió más tarde como un silencio anormal, un vacío sonoro como si el motor estuviera funcionando dentro de un cuarto acolchado. Minutos después, vio bajo él una pista de aterrizaje que no figuraba en su mapa. Sorprendido, descendió para orientarse. La pista estaba en perfecto estado, con marcas pintadas a la antigua, hangares bajos y soldados vestidos con uniformes que parecían de 1930. Hughes creyó que se trataba de una recreación histórica. Se aproximó para pedir instrucciones y comprendió que algo no cuadraba. No había antenas modernas, ni luces LED, ni señal de radio.
Al aterrizar, nadie corrió hacia él, nadie pidió identificación. Dos hombres simplemente lo observaron, desconcertados, como si su aeronave fuera un objeto imposible. Hughes bajó de la cabina y uno de los hombres se acercó con cautela. Su acento era antiguo, su vocabulario formal. Dijo que aquel aeródromo operaba para ejercicios previos a la guerra y que la presencia de Hughes debía ser algún tipo de prototipo experimental. Hughes creyó que era una broma, hasta que vio el periódico sobre una mesa de madera. Fecha 1939, un día exacto antes del estallido oficial de la Segunda Guerra Mundial para el Reino Unido. El corazón se le aceleró. Sabía que algo estaba mal. Pidió combustible, pero le ofrecieron gasolina de baja calidad, incompatible con su motor moderno. El piloto, nervioso, decidió despegar cuanto antes. Mientras se alejaba por la pista, los soldados intentaron detenerlo, no con violencia, sino con gestos de confusión, como si temieran que aquella máquina plateada desapareciera frente a sus ojos. Hughes levantó vuelo. La niebla volvió. Los instrumentos recuperaron estabilidad. Minutos después, su radio volvió a tener señal. Al contactar con la torre de control y pedir coordenadas, el operador le dijo algo frío como hielo. Ese aeródromo fue desmantelado hace 55 años. No existe. Hughes insistió y describió con precisión el lugar. La torre respondió que lo que él mencionaba era un campo de entrenamiento militar cerrado desde 1940 y convertido hoy en ruinas cubiertas de maleza. El piloto regresó a la ubicación exacta unas horas más tarde, esta vez por carretera. El lugar estaba allí, pero no como lo vio en su vuelo. Solo quedaban ladrillos rotos, hierba alta y restos oxidados de hangares derruidos. Ninguna pista pintada, ningún soldado, ninguna actividad. Como si lo vivido hubiera sido un fragmento temporal, un recorte de historia que se abrió por minutos y luego se cerró. Hughes guardó silencio durante años, por miedo al ridículo. No fue hasta 2003 que compartió la historia con investigadores de anomalías temporales. Lo más inquietante es que en los archivos del antiguo aeródromo existe un informe de 1939 donde soldados afirman haber visto una aeronave desconocida, blanca, sin hélice visible, aterrizando por breves minutos antes de desaparecer en el cielo, dejándolos atónitos. El informe oficial clasificado aparece con tinta difusa, como si hubiera sido corregido o alterado. ¿Voló Hughes hacia el pasado o el pasado se filtró momentáneamente hacia él? ¿Y cuántos pilotos habrán cruzado regiones donde el tiempo no se comporta como debería? Porque si un avión moderno pudo aterrizar en 1939 y regresar, nuestra siguiente historia nos lleva a un caso que involucra no un salto físico, sino mental. Número 5. El hombre que recordaba el futuro con precisión imposible. En 1977, un profesor de música jubilado llamado Tomás Reverte comenzó a notar algo que inicialmente confundió con simples déjà vu, momentos pequeños, conversaciones triviales, personas cruzando la calle. Pero con el paso de los meses, los episodios se hicieron más intensos. Reverte podía describir con detalle eventos que aún no habían ocurrido, y cuando sucedían, coincidían de forma aterradora. Predijo el nacimiento del hijo de su vecina, incluyendo el sexo y el nombre que elegirían. Que ni siquiera estaba decidido, anunció un accidente de tráfico que involucraría dos coches específicos, modelo y color, en un cruce concreto. Ocurrió 3 días después, tal como lo dijo. Lo más desconcertante fue cuando, en una tertulia local, aseguró con naturalidad que el muro que dividía a Alemania no existiría en pocos años. En aquel tiempo, tal afirmación sonaba absurda. Cuando cayó el muro de Berlín en 1989, su familia recordó sus palabras con escalofríos. Reverte insistía en que no estaba prediciendo el futuro, sino recordándolo. Decía que esas memorias eran tan reales como las de su infancia. Más aún, aseguraba haber vivido ya varias décadas por delante, comentando hechos, tecnologías y cambios sociales que aún no existían. Un psiquiatra lo examinó. Concluyó que no presentaba delirios clásicos ni esquizofrenia.
Su cognición era estable, su memoria impecable. Sin embargo, Reverte relataba su vida como si ya la hubiera vivido 2 veces. Un día afirmó que recordaba claramente ver teléfonos plegables con pantallas táctiles y coches que se conducían solos. Esto fue mucho antes de la existencia de smartphones o vehículos autónomos comerciales. Sus notas, hoy conservadas por un sobrino, contienen bocetos rudimentarios de dispositivos sorprendentemente parecidos a tablets modernas. Algunos investigadores plantean que no era un vidente, sino un desplazado temporal cognitivo. Su conciencia habría avanzado en el tiempo para luego regresar al cuerpo físico en un punto anterior, conservando fragmentos del futuro como recuerdos. Otros sugieren un fenómeno conocido como memoria invertida, donde el cerebro accede a información que aún no ha ocurrido en la línea cronológica física. Reverte murió en 1995, pero antes dejó una frase escrita que la familia mantuvo guardada por miedo a burlas. No se trata de adivinar, es recordar lo que todavía no os ha pasado. Los escépticos dicen coincidencia. Los que lo conocieron aseguran que no fallaba casi nunca. Incluso anticipó un pequeño detalle doméstico. Un apagón en su calle, el 12 de mayo. Se cortó la luz exactamente ese día, algo que nunca antes había ocurrido. ¿Casualidad? La mente recordando un futuro que ya vivió. El caso abre un debate inquietante. Si el tiempo puede ser recordado hacia adelante, tal vez ya hemos vivido nuestro futuro y solo lo estamos recorriendo de nuevo. Si te está fascinando este viaje y quieres que sigamos explorando casos donde la realidad parece doblarse, apoya este vídeo con un like y suscríbete a Crononautas. Así seguiremos abriendo grietas en el tiempo juntos. Y si una memoria puede venir del futuro, el siguiente caso nos lleva a un fenómeno físico y perturbador. Número 4. El tren que desapareció en 1911 y reapareció décadas después. La madrugada del 14 de julio de 1911, el tren turístico Zanetti Express partió desde Roma con destino a Milán. Era una excursión de lujo para la época. 104 pasajeros, vagones nuevos, servicio de restaurante y una travesía destinada a durar pocas horas. A mitad del trayecto, el tren debía cruzar un túnel cercano al pueblo de Lombardía. Testigos de la estación recordaron haber visto al convoy entrar en la oscuridad del túnel, pero nunca salió por el otro extremo. La línea quedó bloqueada. La policía detuvo todo tráfico ferroviario y exploró el túnel de inmediato. Lo recorrieron entero. No había escombros, ni descarrilamiento, ni rastro de los vagones. Era como si el tren hubiera sido tragado por la montaña. La búsqueda se extendió durante semanas. Equipos de rescate perforaron secciones laterales, revisaron mapas antiguos, inspeccionaron salidas alternativas. Nada. No había restos metálicos, cuerpos, equipaje ni carbón quemado. La desaparición se convirtió en uno de los mayores misterios ferroviarios de la historia italiana. Algunos periódicos insinuaron una fuga colectiva, otros hablaron de sabotaje, pero ninguna teoría encajaba. Desaparecer un tren completo sin dejar huella es prácticamente imposible. Décadas después, comenzaría lo más extraño. En 1955, campesinos en México, a miles de kilómetros y otro continente, reportaron haber visto un tren antiguo sin vías, avanzando lentamente a través de un campo. 3 vagones con el logo Zanetti y siluetas humanas inmóviles en las ventanas. Se movía en silencio, como flotando, y una niebla espesa lo rodeaba. Los aldeanos huyeron aterrorizados. El tren siguió avanzando hasta desvanecerse en la distancia, como si se hubiera diluido en el aire. Investigadores encontraron testimonios similares en Rusia, Ucrania y Kazajistán. Siempre vagones antiguos, siempre niebla, siempre silencio. Y lo más perturbador es que en uno de los reportes en 1989, un testigo afirmó haber visto pasajeros iguales a fotografías de los viajeros desaparecidos en 1911, con la misma ropa, el mismo peinado, como si no hubieran envejecido ni un día. Algunos parecían mirar a través de las ventanas con expresión de horror congelado. Otros parecían calmados, como si estuvieran atrapados en una rutina eterna.
Hay teorías que hablan de un portal temporal accidental, abierto dentro del túnel, que absorbió el tren completando un salto no lineal. Otros creen que no desapareció, sino que quedó atrapado en un bucle temporal que cada cierto tiempo lo proyecta brevemente en distintos lugares y épocas. También existe la versión de que el tren sigue viajando en algún punto que no pertenece a nuestro tiempo, condenado a aparecer solo por segundos en el nuestro como un eco distante. Lo más escalofriante es un último dato. En los archivos ferroviarios italianos existe un informe censurado que menciona que, meses después de la desaparición, en un hospital psiquiátrico cercano aparecieron dos hombres desorientados con ropa del siglo XX temprano, asegurando ser pasajeros del Zanetti Express y diciendo que los demás seguían dentro, atrapados en un lugar donde no hay sol ni noche, solo un camino infinito que nunca llega a destino. ¿El tren se transportó al futuro? Nunca salió realmente del túnel y lo que se ve son fragmentos de tiempo que se abren brevemente. Si un tren con más de 100 personas puede desaparecer y seguir apareciendo en lugares imposibles, entonces lo que viene nos lleva a un caso más reciente. Número 3. El turista que aseguró haber pasado un día en una Roma futurista. En 2003, un turista español llamado Salvador viajó por primera vez a Roma. Como cualquiera, llevaba cámara fotográfica, mapa y curiosidad. Pasó la mañana visitando el Coliseo, tomó un helado cerca del Foro y decidió caminar sin rumbo fijo para explorar calles más alejadas de rutas turísticas. Entró en un callejón estrecho, adoquinado, con edificios antiguos y balcones con ropa tendida. Todo normal. Pero al cruzar la segunda esquina, el mundo cambió. Salvador describió que el cielo se volvió más brillante, de un azul metálico casi artificial. Las calles estaban impecables y el ruido del tráfico desapareció. En lugar de coches, circulaban vehículos pequeños flotando a baja altura, sin ruedas. Las fachadas clásicas seguían allí, pero con estructuras translúcidas adosadas, como puentes y rampas suspendidas. Personas vestidas con ropa ajustada, brillante, caminaban con dispositivos en la muñeca, proyectando interfaces luminosas en el aire. Pensó que era un festival futurista o una película en rodaje, pero algo no encajaba. No había cámaras, equipos de producción, ni turistas. La gente lo miraba con sorpresa, algunos con miedo. Una mujer se acercó y le habló en un italiano extrañamente fluido, pero con palabras desconocidas. Le ofreció un objeto del tamaño de una tarjeta, que al tocarlo proyectó una imagen tridimensional como un menú digital. Salvador, confundido, intentó retroceder, pero no encontró el callejón por donde llegó. Caminó durante horas, según su percepción, intentando orientarse. Vio monumentos clásicos rodeados de estructuras nuevas, como si la Roma eterna hubiera evolucionado cientos de años adelante sin borrar su pasado. Notó carteles con fechas que mostraban algo como año 2174. Finalmente, agotado, se sentó junto a una fuente circular donde el agua caía en espiral flotando en el aire. Cerró los ojos un momento y al abrirlos estaba nuevamente en la Roma actual, exactamente en el mismo callejón por donde había entrado. Misma ropa tendida, mismo ruido de motos Vespa, turistas fotografiando. Miró el reloj. Habían pasado solo 7 minutos desde que desapareció, pero él afirmaba haber vivido un día completo. Corrió al hotel y contó todo. Nadie le creyó. Intentó regresar al callejón varias veces, pero nunca volvió a ocurrir. Sin embargo, tenía algo que no encajaba con la imaginación. Dentro de su bolsillo encontró la tarjeta luminosa que la mujer le entregó, ahora opaca, sin luz, como si hubiese perdido energía. Técnicos en Italia analizaron el material y declararon que no correspondía a ningún polímero conocido. El objeto fue confiscado por un instituto para estudio adicional. Nunca regresó. Salvador escribió años después en un foro desaparecido: «No viajé en el tiempo. Creo que el tiempo me tragó por error». Los investigadores especulan que pudo haber entrado en un pliegue temporal, una superposición entre la Roma actual y una versión futura.
Otros creen que existe una Roma paralela, en una línea distinta, y que Salvador cruzó accidentalmente el umbral. La cuestión más inquietante no es si fue un salto temporal, sino cómo regresó. Si un turista puede pasar un día completo en una ciudad futurista y volver al presente sin más, ¿cuántas veces habremos estado a centímetros de otra época sin saberlo? Porque si alguien pudo caminar por una Roma del 2174, el siguiente caso nos lleva a un fenómeno aún más inquietante. Número 2. El anciano que regresó a casa tras su muerte afirmando venir de 30 años en el futuro. En 1988, en un pueblo costero de Portugal, falleció Domingos Ferreira, un pescador de 72 años conocido por su carácter amable y memoria prodigiosa. La familia veló su cuerpo, hubo funerales y el entierro se registró oficialmente. Su tumba está en el cementerio local, con fecha y nombre grabados en mármol. La historia debería acabar allí, pero no terminó. 6 meses después, una mañana fría y ventosa, su esposa escuchó golpes suaves en la puerta. Cuando abrió, se encontró frente al hombre al que había despedido medio año antes. Domingos estaba vivo, respirando, mirándola con ojos cansados, pero llenos de lucidez. Su ropa era distinta, un abrigo moderno, con tejidos que la familia no reconoció, y una especie de reloj metálico en la muñeca sin números ni agujas, solo una pantalla opaca. La mujer gritó, los vecinos acudieron, la policía intervino. Revisaron huellas dactilares, coincidían, revisaron fotos antiguas, era él, pero parecía más joven que en el ataúd, no por mucho, apenas unos 10 años menos. Lo que decía era aún más desconcertante. Domingos aseguraba haber despertado en una ciudad luminosa, con enormes torres de cristal, donde personas hablaban un portugués más rápido, mezclado con palabras extrañas. Creyó que era un sueño, hasta que vio pantallas flotantes, trenes magnéticos y hospitales sin camas, solo cápsulas. Cuando intentó pedir ayuda, un hombre alto con un uniforme blanco lo llevó a un edificio donde le colocaron el dispositivo en la muñeca. Domingos insistía en que ese aparato mostraba horas que nunca coincidían con el día presente, como si contara el tiempo de otro lugar. Dijo que permaneció allí durante meses, aprendiendo a usar la tecnología, comiendo alimentos con sabores desconocidos que le daban energía sin pesadez. Luego, un día, sin aviso, escuchó una alarma y un destello blanco lo rodeó. Despertó frente a la puerta de su casa, desorientado, con la sensación de haber sido devuelto. Las autoridades no encontraron explicación. Exhumaron la tumba. Dentro estaba el ataúd original vacío. No había cuerpo, solo la ropa con la que había sido enterrado. El pueblo calló. La historia se difundió en rumores, pero nunca en televisión. Domingos vivió varios años más, repitiendo siempre lo mismo, que no estaba muerto, sino que lo habían tomado del tiempo y devuelto antes de que llegara su verdadero final. Su diario personal, encontrado tras su segunda muerte en 2004, contenía notas crípticas. En el futuro no hay mar, las redes ya no sirven, volveré otra vez 3 veces quizás. Nunca se supo qué quiso decir con aquello. El caso desconcierta por una razón evidente. Si un hombre puede morir, desaparecer de su propia tumba y regresar años más joven con recuerdos de un futuro avanzado, entonces la línea que separa vida, muerte y tiempo quizá no es una recta, sino un círculo lleno de entradas y salidas. Y si un pescador común puede regresar 30 años desde adelante, el último caso nos lleva al cierre más inquietante. Número 1. La mujer que desapareció en 1920 y reapareció en 2015 sin haber envejecido, con un objeto imposible en la mano. En 1920, en un barrio humilde de Buenos Aires, desapareció una mujer llamada Elena Villalba, de 27 años. Fue vista por última vez caminando hacia la panadería de la esquina con un paraguas negro. Era lluvia ligera, una mañana como cualquier otra. Nunca llegó al local. Los vecinos buscaron durante semanas, la policía investigó, el río se dragó. No hubo cuerpo, ropa ni pista alguna. Con el tiempo, fue declarada fallecida en ausencia.
Su familia guardó luto y su nombre se perdió entre viejos expedientes. Pero 95 años después, en 2015, cámaras de seguridad en una avenida captaron a una mujer que caminaba lentamente bajo la lluvia, con un paraguas antiguo, idéntico al descrito en el informe policial de 1920. Vestía ropa de época, impecable, sin desgaste. Al detenerla, la policía creyó que era una recreación histórica. Pero algo no encajaba. La mujer parecía desorientada, preguntaba por calles que ya no existían, buscaba una farmacia que había cerrado en 1953 y miraba los coches con auténtico terror. Al pedir identificación, entregó un carnet amarillento de 1918, perfectamente conservado. Las huellas digitales coincidían con los registros de Elena Villalba, pero ella no había envejecido ni un solo día. Cuando los médicos la examinaron, confirmaron lo imposible. Salud equivalente a una mujer de 27 años, sin signos de envejecimiento, sin marcas del tiempo. En su mano llevaba un pequeño dispositivo metálico, del tamaño de una moneda grande. No tenía botones ni ranuras, solo un cristal oscuro en el centro. Al tacto, emitía una vibración leve, casi imperceptible. Cuando intentaron analizarlo en laboratorio, un técnico presionó accidentalmente el cristal y el objeto proyectó una imagen holográfica. No de la ciudad actual, sino de una versión distinta, con edificios más altos, puentes de luz y algo que parecía un dirigible silencioso flotando entre las torres. La imagen duró apenas 2 segundos, y luego el cristal se volvió opaco. El aparato quedó inerte, como si hubiera agotado su energía. Los investigadores preguntaron a Elena qué ocurrió aquel día de 1920. Su respuesta fue desconcertante. Dijo que mientras caminaba, la lluvia paró de repente, el sonido de la calle se apagó y sintió un tirón desde atrás, como si alguien la hubiera arrastrado hacia un cuarto invisible. Lo siguiente que recordó fue estar parada en la avenida Moderna bajo otra lluvia, como si solo hubiese dado un paso. Para mí solo pasó un segundo. Repitió una y otra vez, con lágrimas. Su caso nunca se hizo público oficialmente. Elena fue trasladada a instalaciones privadas para protección, donde especialistas intentan comprender cómo es posible que alguien cruce casi un siglo sin desgaste. Algunos creen que cayó en un pliegue temporal, otros que fue extraída por alguien o algo y luego devuelta. Pero hay un detalle final que muchos desconocen. En su última entrevista, Elena dijo que en ese lugar blanco donde todo estaba en silencio, vio 2 personas con uniformes plateados, una sosteniendo un dispositivo idéntico al suyo, y aseguró que antes de volver, una de ellas le dijo esto: «No era tu turno todavía». La pregunta que queda suspendida en el aire es simple y escalofriante. ¿Y si el tiempo selecciona quién puede volver? ¿Y si algunos desaparecidos no están muertos, sino viviendo o esperando en otra parte de la línea temporal? Si estos 15 casos te han hecho cuestionar la realidad, deja tu like, suscríbete a Crononautas y comenta cuál te perturbó más. Así seguiremos explorando rincones donde el tiempo no es recto, sino un laberinto del que algunos logran escapar y otros, tal vez, nunca regresan.